La reinvención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la aerovía llegaron desde Francia y son reales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Buscán desde Ilbarista en la República y Amazonas, en el edificio de las cámaras planta baja. Café de la mañana. Esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es miércoles 30 de enero del año del Señor 2019, día importante en la República. Antes que nada, un agradecimiento especial a las marcas que nos acompañan. Hyundai, que está con nosotros desde el comienzo apoyando el periodismo independiente. Ilbarista, donde nos sirven el café de la mañana. Carlos, ¿qué tenemos esta mañana? Hoy tenemos un flat white con café de... Flat white con café de... La Negalito. No, Loja. Caturra. Y salimos a las 12 del trabajo a marchar por Venezuela. Allá nos vamos. Ya bueno. Juntos. La Cooperativa Andalucía y su tarjeta de débito que nos ayuda a pagar los consumos para que Carlos no se ponga enojado con nosotros porque puede ser muy violento. Aquí donde lo ven. Verdad. Y por supuesto la ATM de Guayaquil, que según el club de marcas que apoyan el periodismo independiente, revisamos los hechos en caliente. La fiscal general de la Nación encargada, Ruth Palacios, compareció ayer ante la Asamblea Nacional junto con otras autoridades de control. Particularmente su comparecencia llamó la atención de las cámaras de televisión y los periodistas en el Pleno de la Asamblea Nacional por abanderar la causa feminista. Rindió un tributo a Marta, a Diana, a Juliana Campoverde y a todas las mujeres que han sufrido crímenes atroces, víctimas de la violencia machista en este país. La fiscal general se comprometió a que su gestión, que es una fiscal encargada, no sabemos cuánto tiempo va a estar allí, pero que mientras esté allí, este va a ser un tema prioritario para el Estado y la Fiscalía General de la Nación, así como también adelantó que se le vienen sorpresas a nuestro amigo prófugo en el Ático, a nuestro amigo preso en la Tacunga y a la cúpula del poder correísta, porque asegura hay nuevos casos que van a estallar. Mientras esto pasaba en la parte política de comparecencia en la Asamblea Nacional, en los corrillos de la misma Asamblea había mucho cuchicheo, mucho rumor. Y cuando hay mucho rumor en la Asamblea es porque algo va a pasar. ¿Por dónde iban los rumores en los pasillos de la Asamblea? Bueno, el gran debate es que la comisión multipartidista que preside el asambleísta Raúl Tello, que estuvo ayer en este programa para evaluar el caso de la asambleísta Ana Galarza, ha decidido que lo suyo no amerita una destitución, sino una sanción administrativa, máximo una suspensión de 30 días sin derecho a sueldo. La comisión decidió, saltándose lo escrito en la ley, que esto debía ir al Consejo de la Administración Legislativa, donde hay 7 votos, y no al Pleno de la Asamblea, donde hay 137. El run ayer en la Asamblea es que el Pleno no está en capacidad de asumir y decidir, porque eso no está en la ley. La ley dice que de la comisión pasará al Pleno. Así que el Consejo de Administración Legislativa muy probablemente tendrá que soltar una papa caliente al Pleno de la Asamblea Nacional, un pleno en el que empiezan a contarse ya los votos. Recordemos que una jugada política de Creo movió la cantidad de votos necesarios para destituir a un asambleísta de 91 a 69. Y esto ahora juega en su cancha. La oposición, el correísmo y algunas facciones de la oposición, algunas facciones del morenismo, podrían unir fuerzas hasta llegar al número 69 y pasarse por el forro el informe de la comisión, porque es un informe no vinculante, es un informe que sugiere una vía, en este caso de la suspensión. El Pleno podría decidir la destitución si así lo requiere. Jodido lo veo, avanzará el caso y veremos. En el gobierno nacional, el ministro Richard Martínez ha tenido una tarde larguísima, ayer poniéndole cara a la adquisición de deuda por $1.000 millones a 11% de interés, una tasa que nos recuerda al señor Rivera del correísmo.
El ministro Martínez ha dicho que eran las mejores condiciones a las que el país podía aspirar, las mejores condiciones. Vamos, tampoco así, ministro, ¿no? Y asegura que el país evidentemente quiere mejorar las condiciones de acceso al crédito. ¿Qué pasa en este país de locos? Se lo pregunto a mi invitada de esta mañana, una invitada muy especial. La primera vez que me acompaña una colega que respeto y quiero, Gabriela Yepes, del equipo de La Posta. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscán en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Quiero muchísimo a quienes comparten los contenidos, ya sabes que si los compartes te quiero más que si no los compartes. Bienvenida, Gabriela Yepes. ¿Cuánto tiempo sin verte? Gracias, Anderson Boscán. Mucho tiempo sin vernos. Sí, ¿no? Tu cara se me hace conocida. Creo que trabajamos juntos, me parece. O sea, yo trabajo. Trabajamos juntos. Bienvenida, Gaby Yepes. Gaby es compañera de La Posta, periodista especializada en la cobertura política. ¿Por dónde arrancamos? Asamblea Nacional. Ayer comparece la fiscal general de la Nación, Ruth Palacios, que está en la carrera para quedarse en la Fiscalía General Definitiva, y levanta una bandera que muchos pedían se levante desde hace algún tiempo, la bandera de la causa feminista, la bandera de la causa por la igualdad. ¿Cómo te viene a ti esta movida del feminismo? Me parece muy bien que políticos se empiecen a involucrar, o autoridades en realidad del gobierno se empiecen a involucrar con estas causas. O sea, ha sido medio normal que políticos se aparten un poco de estas causas y más bien únicamente ciertos políticos, más que nada asambleístas, tomen la bandera de estas causas, pero es la minoría. Entonces, que Ruth Palacios, la fiscal general del Estado, se involucre en estos casos es importante porque hace más bulla y tiene más interés por la gente, porque la autoridad se preocupa de esto. Porque muchos de los reclamos en la causa feminista en realidad van por la falta de visibilización. De hecho, cuando el gobierno nacional asumió terriblemente la crisis del asesinato de Diana, ni siquiera se atrevió a mencionar que era producto de la violencia machista, metió allí a los venezolanos, hizo un quilombo con todo lo que ya sabemos, pero no fueron capaces de reconocer que tenemos un problema en este sentido. El día que salen a las calles, el lunes pasado me parece, o sea, no este lunes, el anterior, Sí. Sale miles y miles y miles de muchachos básicamente de tu edad, que vienes de una generación que no está acostumbrada a la calle. Tú estuviste en la manifestación. Estuve en la manifestación. ¿Cómo fue? Realmente fue súper interesante, fue chévere. Yo iba y me imaginaba que no iba a haber tanta gente, sino solo cierto número, y fue la caminata gigante por la Amazonas. Realmente no puedo calcular cuántas personas, pero imagino que, no sé, llegarían a 500 o más. Y lo sorprendente y lo chévere también fue que estaban hombres con carteles, porque esto no es una causa solo de mujeres, sino también de hombres. Hubo también gente, no sé, estuvo Sebastián Cordero, estuvieron actores. Entonces me parece chévere que la sociedad se involucre, que personajes públicos se involucren. Había un llamado bastante fuerte y creo que esto también tuve una entrevista con el abogado de Marta y él me decía que agradeció bastante, que es realmente fuerte que tanta gente se involucre a esto, que ella no se siente sola por esto.
Entonces es importante que la gente también se involucre, hacer un llamado, hacer bulla de este caso. Y como dices, Ruth Palacios se involucró, está muy bien y es importante que se vayan involucrando, incluyendo a Lenín Moreno, que como siempre sus decisiones, sus opiniones son tan tibias y en este caso de violencia contra la mujer ha sido igual de tibia, incluso errónea en el caso que hablábamos del asesinato de Diana. El caso de Marta, el caso de Diana no es distinto a lo que sucede cada 3 días en este país o cada 3 horas en este país cuando una mujer es violada o asesinada. ¿Por qué estos casos despiertan algo que no habían despertado antes? Esto es por la denuncia y también influye esto de lo mediático que se vuelve el caso. Digamos, lo de Diana se volvió mediático al instante, estuvo en Twitter y de ahí salió a las noticias. Y también, si bien no hubo una denuncia de parte de Diana antes, como sabemos, llamó el ECU 911, entonces ya se empezó a hacer bulla, luego la gente, en realidad fue esto de la gente empezó a grabar el hecho y así se hizo bulla. Pero si estamos hablando de otros casos de violaciones, como tú decías, son de 11 a 12 violaciones diarias, calculando estos últimos 4 años, realmente estos no tienen bulla porque muchas mujeres no denuncian. El porcentaje de denuncias es realmente súper poco. Y yo atribuyo esto a que el 50%, digamos, en estos 4 últimos años la cifra es más o menos de 18,000 violaciones. Y el 50% de estas es cometido por gente del ambiente, del entorno de la persona. Entonces, a mí se me hace que les resulta más difícil. ¿Cómo puedo denunciar a mi papá? ¿Cómo denuncio a mi tío? Y muchas veces no me imagino, porque no me puedo poner en el lugar de las personas que han sufrido esto, pero me imagino que puede ser tan difícil como denuncio a mi primo. No sé, al inicio sentirás vergüenza, que está mal, pero creo que es por esto, o sea, la falta de denuncias es lo que nos ha hecho... ¿Te consideras feminista? Yo no puedo decir que soy feminista, que estoy ahí con los pañuelos que tienen, yo les respeto bastante, pero siempre cuando hay una causa así, me incluyo. Cuando escucho a alguien hablando mal de las mujeres, defiendo. Bueno, no sé si te puedo decir así como feminista, pero sí llevo la bandera de defender a la mujer, los derechos de las mujeres. ¿Y por qué no te gusta decirte feminista si defiendes los derechos de las mujeres, a la mujer y la igualdad? Te soy sincera, siento que para llamarme feminista me falta, porque personalmente siento que debería salir más a las calles, tuitear más sobre esto, entonces realmente siento que me falta un poco y cuando trabaje más por ello me voy a llamar feminista. Vale, pasamos a otro tema que había en la Asamblea Nacional. Hablo, por supuesto, de Ana Galarza, cuyo caso ha escalado de algo que parecía imposible, que el correísmo lograra colar una denuncia en la Asamblea Nacional. Ha escalado una comisión multipartidista, ha escalado hasta el Consejo de Administración Legislativa. Estamos a pasito tuntún de que esto llegue al Pleno, donde cualquier cosa puede pasar. Un criterio particular antes de arrancar sobre el caso del asambleísta Galarza, ¿te parece que ha quedado claro? ¿Te parece que qué? Me parece que todavía hace falta investigar. Si bien ayer se destituyeron a los asesores porque realmente era necesario, ¿cómo iba a tener al asesor 1 a su esposo, que también estaba trabajando como director de transporte, me parece, en Pelileo? Entonces me parece que se está encaminando esta comisión multipartidista y la decisión de Elizabeth Cabezas de destituir a los asesores de Ana Galarza, se está encaminando el caso, parece que va por buen camino, pero tendría que ir un poco más rápido, tomar más decisiones en cuanto al asambleísta. La Asamblea puede decidir la destitución de la asambleísta Galarza, contra quien ha empezado cargos como la gestión de cargos públicos de su ex asesor y denunciante Lenín Rodríguez, quien pasó de trabajar de su despacho al despacho de Yanine Cruz del propio bloque legislativo de Creo, las irregularidades del uso de la tarjeta destinadas para su asesor que terminaba utilizando su esposo, sus asesores que tenían doble trabajo, estaban al mismo tiempo en la Asamblea y al mismo tiempo en Flota Pelileo en el mismo día y hora. No hay, sin embargo, una prueba fehaciente de la denuncia del diezmo, que fue la denuncia inicial. O sea, no hemos visto una cuenta que recepte dinero o un testimonio más allá. Ni siquiera el señor Rodríguez, que es el denunciante, ha dicho, bueno, yo vi el dinero sobre la mesa o cómo lo repartían. ¿Te parece que hay méritos para que caiga Ana Galarza? A ver, como tú dices, si bien no hiciste las pruebas de estos diezmos que se le acusaba al inicio el acusador personal Lenín Rodríguez, creo que sí es necesario investigarlo, porque si bien regresamos al caso de Norma Vallejo, que decía que no tenía nada en sus cuentas,
era porque no le depositaban en las cuentas. Entonces, ahora personalmente creo que pasa a todos, no existe fe, no existe credibilidad de los asambleístas, o sea, en ninguno. Así que nadie va a poner la mano en el fuego por ninguno. Y en este caso... ¿No hay un asambleísta que te agrade? Hay algunos que me agradan, pero agradar es diferente a que tenga credibilidad en ellos. Siento que en cualquier rato cualquiera tiene un caso. ¿No crees en ninguno? Atrás. No. ¿De 137 ninguno? No, ninguno. ¿Ni Marcelita Guiñaga? Ella tal vez, no, menos. No, realmente ninguno. Es complicado que no tengamos de legislativo. Y déjame parar un ratito aquí, disculpa que paremos el análisis, pero esto me interesa mucho. ¿No crees en ninguno de los asambleístas? ¿En el gobierno crees en alguien? A ver, del gobierno. ¿Un ministro, el presidente, el vicepresidente, Otto Schwarzenegger? No. No. De creer, no. O sea, ¿en el mundo político crees en alguien? A ver, yo no te voy a decir nombres, pero hay ciertos, digamos, hasta pero candidatos. dime sí. O sea, sí creo en alguien, no me digas en fulano de tal y voto en fulano de tal, que no es tu rollo. A ver, digamos que tengo eso de, este candidato me da buena espina. Este candidato no es de los que se va a aprovechar del cargo, meterse plata en el bolsillo o meter a gente. Siento buena espina de algunos, pero en serio, personalmente he perdido la fe en todos. O sea, siento que cualquiera te va a decepcionar en cualquier momento, va a saltar algún caso de corrupción de cualquiera. Entonces no hay ninguno que yo pueda decir, wow. ¿Qué edad tienes, Gabriela? 26 años recién cumplidos. 26 años. Eres parte de una generación que era adolescente cuando el correísmo asumió el poder. Tenían 14 años, más o menos. Sí. O sea que básicamente el modelo de política y de gobierno que conocen se basa en lo que hizo el correísmo. Sí. ¿Crees que influye en algo el haber visto un gobierno tan nefasto trasladar la decepción y la poca credibilidad al resto de las figuras políticas? ¿O no tiene nada que ver por ahí? Yo creo que obviamente influye, como tú dices, ya cuando tuve a tener conciencia de la política, de lo que pasa en el Ecuador, estaba el gobierno de Correa. Si bien al inicio nada lo manchaba, el gobierno de Correa marchaba bien, fue apareciendo poco a poco casos de corrupción y no hablemos después de que dejó el cargo, que saltaron aún más, la olla explotó y saltaron todos estos casos. Sí, realmente, si el presidente que tú elegiste, que eligió el Ecuador, que se veía tan correcto, empiezan a aparecer estos casos, tú ya empiezas a perder la fe en otros. Incluso siguen saltando de otros asambleístas, de autoridades que tenían contratos, que tenían casos de corrupción. Realmente uno pierde la fe. Y ahora con esto de los candidatos igual de la alcaldía es súper difícil, porque yo me empiezo a analizar a los candidatos y digo, ¿cuál será el mejorcito, digamos, el que no va a fallar? El menos peor. El menos peor, como dicen. El gobierno de Lenín Moreno está por cumplir 2 años de gestión el 24 de mayo. Era un gobierno del que nadie esperaba nada y pronto todo el mundo empezó a esperar mucho. ¿Cómo lo evalúas? Como tú dices, cuando fue elegido presidente hace 2 años, sabíamos que era la continuación del correísmo, que iba a tapar todo lo del correísmo. Nos sorprendió al dividir esa relación con Rafael Correa. Pero sí, lo aplaudible aquí es que dividió y cortó la relación con el correísmo, empezó a armar su propio camino, pero no es un camino muy acertado, como hemos visto en políticas económicas. Siento que no sé, imagino que lo están tratando, ha cambiado su gabinete muchas veces, imagino que es para tratar de encaminar al país todos los problemas que tenemos, inclusive económicos, pero no me parece en 2 años que se han visto resultados. Más allá de... ¿Qué esperarías del gobierno de Moreno en su recta final, en sus 2 últimos años? Sobre todo teniendo en cuenta que es un presidente que dice que no se quiere reelegir, por lo tanto es libre de hacer lo que le venga en gana sin cálculo electoral. ¿Qué esperarías en estos 2 últimos años? Ser mucho más fuerte con estos casos de corrupción, que también le compete esto a la justicia, a la fiscalía. Y en serio queremos un presidente... No sé, o sea, a mi criterio personal, Rafael Correa conquistó mucho al inicio porque era muy fuerte. Entonces,
al inicio la gente sentía que tenía un presidente que te podía defender, se iba contra otros gobernantes de otros países, contra Estados Unidos. Entonces sentías un gobernante que estaba ahí fuerte, que iba a defender al país, más allá de todo lo que hizo después, que realmente es lamentable. Pero creo que necesitamos, como decíamos al inicio, un presidente que se abandere de las verdaderas causas, los problemas que tenemos, los casos de violencia de mujeres, incluso de los casos de esta crisis de los venezolanos, porque también necesitan una solución y todo se ha ido tomando con medidas tibias. Bueno, hay medidas radicales en la mesa. El asambleísta Héctor Yepes ha presentado un proyecto que es tremendamente polémico, intentaré tenerlo aquí esta semana. Hablo de la castración química. Héctor Yepes va al pleno de la asamblea y dice hay que endurecer las penas, pero no solo endurecerlas, hay que ponerle castración química a los violadores. ¿Populismo penal o necesidad? Yo creo que esto necesita un análisis incluso de psicólogos, porque escuchaba una vez conversando con unos amigos de esto, decían como que está bien, si a un violador le hacemos la castración química, en teoría se acabaría el problema, pero no se acabaría, porque yo siento más de, no estoy en psicología, pero imagino que hay un problema más que en su miembro, en su cabeza. Algo está funcionando mal en su cabeza. Y como vimos en el caso de Marta, que es realmente lamentable, no se usó, únicamente no hubo, digamos, penetración, se usaron otros objetos. Entonces, esa no va a ser la solución. Realmente no sé cuál va a ser la solución, porque si tendría la solución no estaría aquí probablemente, pero me parece más una medida populista penal. ¿Te parece una verdadera solución? Una reacción mediática? Bueno, esto se discutió en Perú largamente tras jornadas y jornadas de denuncias de violaciones. Quiero decir, es algo que por lo menos me parece interesante que alguien lo traiga a la mesa y se debata. No tengo una postura clara al respecto, pero ya con que se debata creo que vamos ganando. Que la asamblea no es siempre el mejor espacio para debatir estas vainas. Los venezolanos, el gobierno decidió pedir pasado judicial. Fue también una medida de improvisación, pero ¿no te parece que debía controlarse la migración masiva de venezolanos? La diáspora. Yo creo que sí debe existir un control, pero esto se lo debió tomar cuando explotó la crisis de la entrada de venezolanos. No ahora como una medida para tapar lo que realmente el problema que hubo de violencia de género en contra de Diana. Pero tampoco estoy de acuerdo en que vecinos venezolanos se queden en la frontera de Rumichaca y no puedan entrar porque no tienen este permiso, porque hay que tomar en este pasado judicial, porque hay que tomar en cuenta que Venezuela vive realmente una verdadera crisis, o sea, nada es cierto en estos momentos, y que alguien que está desesperado por salir tenga que apostillar su pasado judicial. No sé si tú sabes cómo es este proceso, va a ser, de lo que ellos dicen es realmente difícil sacar este pasado judicial. O sea, es tan difícil que estuvo aquí la esposa del señor alcalde, doña María Fernanda Pacheco. Su madre iba a venir de visita y ya no va a poder. Te hablo de una persona que está fuera de Venezuela, que tiene acceso a la moneda del dólar, que seguramente vive en mucho mejores condiciones que un venezolano promedio, y su madre ya no va a poder venir. O sea, solo para darte un contexto, esto es algo que decide el gobierno. El gobierno va a decir qué tan difícil o fácil hace el acceso a este documento. Seguramente lo van a poner muy, muy difícil. Entonces realmente no estoy de acuerdo con esta medida de ahora. Fue únicamente fue una mala medida de Lenín Moreno que saltó tras de este hecho terrible de Diana. Recta final de la conversación con Gabriela Yepes. Hoy hemos arrancado un poquito tarde, nos disculpan por aquello. Oye, ¿qué tal se siente trabajar en La Posta? A ver, voy a ser súper sincera. No, es genial realmente. No me puedo quejar aquí, no. Súper sincera, estás despedida. No, realmente, te digo, tengo 26 años recién cumplidos y realmente mi escuela de periodismo fue La Posta. Ha sido diferente. No Madre mía, ¿qué escuela? Ha sido diferente, pero realmente increíble porque he aprendido de todo. Al ser un equipo chiquito me ha tocado aprender de todo. No fue un diario grande en donde me ponían solo en economía o solo en política. He aprendido de todo. Y he aprendido de la gente porque realmente es otro nivel tener a la gente ahí a través de la cámara comentando todo el tiempo todo. Aprendes de ellos si no también. Lo haces mal, te mueves mucho.
Sí, si mueves las manos así ya te se te tocas del cabello. No, pero realmente hay comentarios súper válidos que nos hacen crecer también, entonces es súper bueno trabajar en un medio en contacto directo con la gente. El periodismo en Ecuador, que para muchos estuvo durante 10 años perdido, ¿hacia dónde te parece que va? Yo creo que el periodismo va bien. Ya los periodistas se han ido soltando, existen más casos de investigación, de corrupción sobre todo. Te puedo hablar desde la posta. Bueno, nosotros estuvimos ya finalizando el gobierno de Correa, pero se puede ver que ahora sí se pueden publicar cosas de corrupción de los gobiernos, inclusive de Lenín Moreno. Nosotros, como en la posta, lo hemos hecho. No casos de corrupción, pero ciertos casitos que han ido saltando que se mantenían como escondidos. Y creo que se encamina bien. Siento que todavía sí nos falta más investigación, realmente. O sea, más casos de investigación, gente que se dedique más a esto. Pero lo veo bien y vamos a ir creciendo y creo que Lenín Moreno no ha puesto trabas al periodismo hasta ahora, espero que no lo haga y con eso podemos seguir adelante. Gracias, Gabriela, por estar aquí, gracias a ustedes por acompañarnos. Terminamos con mi conclusión de esta mañana, el punto final. En este país, como lo he repetido tantas veces, la clave está en la justicia. Alienta mucho entonces la postura de la doctora Maldonado al frente del Consejo de la Judicatura al desmarcarse ayer públicamente y ante los medios de comunicación de lo que denominó una nefasta década de corrupción y abuso. Suena muy bien en las palabras, se verá mucho mejor en las acciones. El Consejo de la Judicatura entra de manera definitiva con una tarea por delante, reestructurar el sistema de justicia. Y eso empieza por reestructurar la principal Corte de Justicia de este país, la Corte Nacional de Justicia, que es también uno de los principales problemas de podredumbre en este país. No podemos seguir teniendo representantes con manchas y sombras de dudas, no tenemos que tener representantes cuyos nombres sean vinculados a cifras en dólares, no podemos tener representantes que están por el peaje y que la única vez que han levantado la cabeza para pedir independencia en la justicia ha sido precisamente cuando se ha cuestionado su proceder. Durante 10 años vivieron arrodillados ante un gobierno que vulneraba los derechos humanos, que robaba libre e impunemente. Durante 10 años no se acordaron de la necesidad de una justicia independiente. Durante 10 años, en lugar de jueces, fueron solapadores de la peor y más nefasta corrupción de este país. Ahora piden justicia independiente. Ahora piden independencia de poderes. Ahora lo que les toca es ser evaluados. Muchos de ellos terminar en sus casas, muchos de ellos terminar en procesos dentro de la Corte, porque lo que han cometido allí no tiene nombre. Éxitos al nuevo Consejo de la Judicatura, a sus 5 vocales, una tarea dura por delante. Mañana otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador, soy Anderson Boscán, desde Il Barista.